Gente, les pido una disculpa, pero es que me está gustando muchísimo jugar mazos de Stall. Y Primarina EX será la protagonista el día de hoy, ya que encuentro esta carta bastante interesante para emplear este modo de juego. Para los que no saben qué significa Stall, pues básicamente, en resumen, es una forma de jugar que se basa en aguantar todo lo que puedas, curarte, ir pegando de a poco, desgastando, para terminar ganando al final por puro desgaste, pero son mazos bastante lentos. Por ejemplo, en Pocket, gracias a esta nueva expansión tenemos una carta muy clave que está permitiendo jugar este tipo de estrategias, que es Indeedee EX. Con su habilidad puedes curar hasta 40 de daño por turno si tienes 2 Indeedees en el campo. Y es lo que ayuda a consolidar actualmente el inicio de esta estrategia que puede desarrollarse mucho más a futuro. Entiendo que a muchos les parezca esta estrategia un poco aburrido o muy molesta y tóxica, pero bueno, a mí me divierte un montón y me da gusto que resucite cartas que estaban totalmente olvidadas, como es el caso del día de hoy con Primarina EX. Así que quédate hasta el final que vamos a ver el mazo de hoy. Llevamos solo energía de tipo agua para la estrategia de este mazo, en la cual aguantaremos todo el tiempo posible gracias a las múltiples curaciones, no solo de Indeedee EX, sino también de la misma Primarina, ya que cuando tiene 3 de energía se puede curar 20 cada que ataca, y también llevamos a Primarina no EX, que también cura si eres de tipo agua, y también la carta de partidario Lilia para que nos ayude a mitigar todo el daño posible por turno. Y aunque Primarina no pega tanto, a la larga vamos a terminar ganando por desgaste. Además tenemos el casco dentado para aumentar un poquito más el daño, y muy útil contra Oricorios, por ejemplo, porque la Primarina no EX solo pega hasta 60. Espero que te guste el mazo del día de hoy. Lo entendería completamente si no te gustan este tipo de mazos. Sí se quedan bastante asco, pero a mí me divierten un montón. Así que es la hora de las partidas y vamos a poner a prueba el mazo de hoy. Gente, bienvenidos a las partidas de hoy. Vamos a divertirnos, a jugar este mazo un ratillo. Vamos a ver qué tal le va a este mazo, porque siento que los mazos así de esta estrategia, aunque sé que no a muchos les va a gustar este tipo de jugabilidad, pero y aparte de que las partidas son muy lentas, pero pues es un hecho de que ya han llegado al juego. Yo creo que Indeedee es solo el comienzo y siento que se va a popularizar mucho. Además de que le puede dar vida a muchas cartas que estaban totalmente olvidadas, como por ejemplo esta, ¿no? Primarina de la Muerte, que nunca se usó de forma seria, se intentó jugar ahí, pero nada. Y aún así, en ese tiempo, cuando jugabas esa Primarina, una vez que la tenías en el campo era bastante castrosa, porque se curaba un montón. Y bueno, esta es la digievolución de ese mazo, ¿no? Porque no solo porque se cura una exageración, ¿no? Aguanta muchísimo. Bien, vamos contra Mega Absol. Como saben, ya se acabaron las partidas de evento. Esto me gusta bastante. Como saben, ya se acabaron las partidas de evento. Tenemos aquí Indeedee. Así que estamos en partidas normales. Y bueno, podemos encontrar de todo. Tanto mazos meta, como memes, como pruebas. Aunque yo ahorita no le diría nada meme. Yo siento que hay que probar. Tenemos 2 semanas para probar todo lo posible. Me gusta. Sé que igual muchos estarán extrañando las rankeds, pero créanme que eso es solo una ilusión. En una semana ya estarían hartos. Yo creo que estas 2 semanas sin ranked aún me gustan más. Uy, no se puede dar energía, eso está bueno. Aunque da igual, ¿no? Porque ya se dio la que necesitaba. Pero vamos a sacar ese punto de Pichu que es importante. Y luego si él mete a Darkrai, él ahorita está obligado a meterle energía a Mega Absol, yo creo. Porque yo le voy a debilitar a Pichu y luego puedo debilitar a Darkrai con Helio y tal, ¿no? Bueno, decidió ir con Darkrai. Ok. Mejor, me sirve para mí. Y como les seguía diciendo, bueno, entonces a mí me gusta realmente estas 2 semanas para probar cosas, para jugar mazos distintos. Tiene un Oricorio, ok, hay que tener cuidado con eso. Tenemos la segunda Primarina. Pero yo creo que aquí lo importante va a ser... A ver, puedo meter Surf a Darkrai, pero es que tiene mucha vida, no pega tanto. No, yo voy a meter a Primarina EX para que tenga que meter Oricorio. Y vamos viendo, ¿no? Vamos viendo. Porque simplemente es hacer tiempo. Yo creo que si me sale Sabrina podemos luego debilitar, ¿no? Ok, listo. Entonces, bueno, eso. La idea
Hay que divertirse, chat. Vamos a divertirnos estas 2 semanas de masitos novedosos, de probando cosas en el meta, a ver qué funciona, a ver qué no funciona. Y ya está, ¿no? Para eso es este juego. Más allá de las polémicas, de las cosas turbias, de las comunidades tóxicas, ¿no? Vamos a divertirnos, loco. Bueno, entre comillas, ¿no? Bien, efectivamente nos pone Oricorio. Lo retira. ¿Me va a pegar con Darkrai? No, metí a Pichu. Justo iba a decir que ese Pichu me fastidiaba bastante. Ah, claro, porque no puede pegar con Oricorio, es cierto, me olvido. Siempre me olvido de eso. Si Oricorio fuera totalmente incoloro sería una fucking barbaridad. Pero justo esto era lo que estaba diciendo yo. Que si él hace eso, a mí me sale Sabrina y yo luego le puedo pegar a uno de estos. Y luego junto a Helio, pues podría terminar la partida. Ese va a ser mi plan. Ese va a ser mi plan A, pero también tenemos un plan B. Y es robar casco dentado y el segundo Poplio para meter esta primarina, ¿no? Tenemos esos dos planes. De todas maneras me pega 70, sí, es bastante, pero me curó 60. Así que realmente no es demasiado lo que pegue Oricorio. No me preocupa. Lo único que hace aquí Oricorio es darle tiempo. Claro, pega 90. Entonces me pega 30 por turno, es verdad. Pero él no tiene un daño tan significativo como para que yo me preocupe, ¿no? Es verdad que pega un poco más. Pero pues ya tenemos ambos planes. Tenemos ambos planes funcionando. Vamos a poner este Poplio. Le vamos a dar energía. Y como ya tenemos 2 puntos, si le llego a debilitar a Oricorio, pues ya pierde, ¿no? Vamos a meter Sabrina. Me imagino que meterá a Mega Absol, ¿no? O a Darkrai. La verdad es que no tengo ni idea. Darkrai. Ok. Interesting. Nos curamos. Y tenemos a Primarina. Lástima que no me salió el casco, porque tenemos a Primarina no EX. Y bueno, le pegaremos 60 a ese Oricorio, ¿no? Igual Primarina no EX tiene buena vida. Puede aguantar un golpe de Mega Absol, de Darkrai. Y ya no va a poder tener al Oricorio en el campo, ¿no? En teoría. Está bien. Yo creo que estamos bien. Creo que el debilitarle al segundo Pichu porque tenía que poner energía para pegar con Oricorio fue clave. Porque ahora le amenazo. Ahora le amenazo con 2 de... Y si me sale Helio, ganamos. Pero ahora le amenazo con... Porque ya tengo 2 puntos, ¿no? Bien. Tenemos a Lilia, que la vamos a usar para curarnos toda la vida. Como pueden ver. Full toxicidad. Bueno, es que esto no es toxicidad, es un modo de juego, la verdad. Pero sí es un modo de juego tóxico. Honestamente, lo admito. Es un modo de juego tóxico que pues... no a muchos les agrada eso, ¿no? No a muchos les agrada eso. Bueno, ya ese Oricorio no va a poder joder la paciencia porque ya lo tenemos amenazado. A menos... Es que ni siquiera con Mega Absol me hace daño, porque sí, me va a pegar 80, pero me voy a curar 40, así que voy a quedar a 100 de vida, ¿sabes? Me da igual. Y ya solamente faltaría Helio para ganar. Como les digo, no es como que este mazo haga un montón de daño, pero poco a poco vamos pegando, vamos aguantando, nos vamos curando. Y eso hace que al final terminemos ganando, ¿no? Como típico mazo de stall. Ahí se viene el Mega Absol, que no nos va a descartar nada porque no tenemos partidarios en la mano. Lo malo es que sí nos va a ver la mano, pero da igual. Y le vamos a curar a esa Primarina porque no la podemos perder, ¿ok? Y si sale Helio, pues es GG's copiona. Vamos a usar la Serenata Sanadora, encima más curación acá. De hecho yo podría pegar con esta Primarina. Se desconecta. Me hizo 10 de daño, bro. De hecho voy a seguir pegando con Primarina. Perdón, chat, es que me divierte mucho jugar esto. Voy a seguir pegando con Primarina y ya está. Es que no... Me va a hacer 30 de daño, ¿ah? El próximo turno sí podemos cambiar si es que regresa. Vamos a meter aquí un skip time en caso de que mi oponente ya no regrese. Bueno, efectivamente nuestro oponente no ha regresado.
Y lo entiendo, pero es que no tenía forma de ganar, ni siquiera con que ponga 2 Oricorios. Es que es mucha curación, mucha curación. El Oricorio no tiene suficiente daño para parar la curación de Primarina, por lo que sí te compra un poco de tiempo para que yo no te pueda debilitar tan rápido, pero al final no me vas a desgastar con Oricorio, ¿sabes? Es solamente para comprar un poco de tiempo. Así que bueno, vámonos a la siguiente partida. Vamos a ver qué pasa ahora. Vamos contra Lithium Megapinsir, quizás. No lo sé. Lo que sí sé es que esa tarjeta roja la vamos a guardar de momento. Volvemos a empezar con Indeedee EX en la zona activa, lo cual no me molesta. Pero si él evoluciona ahorita Lithium EX, cuidado, ¿eh? Que la puede liar parda. Pero bueno, tenemos ya a Primarina lista para la acción. Esa evolución no me la esperaba tan rápido. O sea, bueno, es que esto no es difícil. Es que este Eevee Chat está roto. Está roto esta vaina. O sea, con empezar, sí, es Megapinsir, efectivamente. Hay que tener cuidadito, ¿eh? O sea, este es el inicio perfecto de Megapinsir. Ya él puede pegar al siguiente turno, prácticamente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con Megapinsir. Porque le salió todo perfecto. Todo perfecto, inicio perfecto. Si bien Megapinsir no es el mejor mazo del mundo, si te sale en la mano así, te toca segundo turno, empieza así, Lithium y Pinsir, que es el escenario perfecto. Tienes muy altas probabilidades de ganar, ¿eh? Así que cuidado con eso. Voy a darle energía primarina y creo que vamos a sacrificar ese Indeedee. Porque no me conviene que le pegue a primarina, ¿no? Así que bueno, si tiene Mento, pues le damos un abrazo a Indeedee y le decimos gracias por salir en la primera mano. Y vamos con esta primarina. Ahí está Mento. Tiene todo perfecto. O sea, no puedo hacer nada si te sale un combo tan fuerte desde el principio. Lo bueno es que ya no tiene Mento en teoría. Así que puede que salga Cruz en el siguiente ataque. Además de que le vamos a pegar fuerte. Tendría que tener Sabrina y a la vez sacar cara para debilitar este Indeedee. Cuidado. Tenemos Copiona. Vamos a... No voy a hacer nada. Porque aquí puedo meter luego Helio. Vamos a pegar y ya está. Esperemos que no tenga Sabrina. Y si tiene Sabrina, que no saque cara quizás. Aunque ya con la Sabrina me la lía. La verdad, porque no voy a llegar a las 3 de energía, tal. Lo ideal sería acá que él retire a su Pinsir y meta Lithium y me quiera pegar. Por favor, haz eso. Erika. Eso también es jode. Bueno, entonces saca Cruz, ¿no? Ah, bueno. Está bien. Coño, me va a papear el Megapinsir, bro. Tenemos una última opción acá. Que es que saque Cruz. Nada, estamos muertos, ¿no? Necesitaba que no sacara Cruz, que no sacara cara ahí, la verdad. Era muy importante que no sacara cara. Pero mi pana está bendecido y afortunado. Y es lo que hay, ¿no? Casco aventado muy tarde. Hemos perdido, ¿no? Porque es que pega 80. Aunque saque Cruz, no me salió nada. Hemos perdido. Porque si retiro solamente voy a alargar la partida para nada. Gente, ¿qué opinan de la partida del Pinsir, loco? ¿Cómo la vieron? Yo siento que no me dejó jugar la partida. No me dejó jugar, le salió todo exageradamente perfecto. Fueron como 6 cosas que le salieron todo perfectas, entonces, bueno. Eso es lo bueno que tiene Megapinsir, pero también es lo malo porque dependes demasiado de que te salga así todo el tiempo las cosas. Y no, o sea, no todo el tiempo va a pasar eso, ¿no? Vamos a usar aquí Copiona 100%, porque si bien tengo el caramelo raro, pues prefiero robar 2 cartas más. La tarjeta roja no la vamos a usar de momento. Tenemos a primar. Bueno, ahí está tarjeta roja otra vez. Está bien. Está buena Copiona, la verdad. Buena Copiona. También me da un poco de asco cuando me hacen esto en el primer turno. Porque ya me quedan 10 cartas y mi oponente ni siquiera ha tenido su primer turno. Pero bueno, son los privilegios de empezar turno 1, ¿no? Con la Copiona.
Tenemos la mesa establecida. Paso número 1 completado. Ahora solamente sería robar caramelo raro y empezar a pegar, ¿no? Estaría guapo. Vamos a ver qué hace. Me imagino que va a retirar ese Torchic. No sirve de nada que me pegue. Mete Entei. Y tarjeta roja acá. ¿La ven ustedes? ¿Tarjeta roja aquí, chat? Yo creo que sí. Bueno, muy buena copiona. Muy buena copiona. Muy buena. Vamos a ver qué robamos acá. Si aquí robáramos Sabrina sería Gotia. Lilia, Helio. Ok. De momento no le voy a meter nada. Si evoluciona, pues evolucionó y ya ni modo. Pero me voy a arriesgar, chat. Voy a ser aquí un poco codicioso. A que no le salga nada. Y ahí sí meter la tarjeta roja con un montón de cartas en la mano, ¿no? Perfectamente puede... o sea... ¿Quién sabe, loco? Puede que lo tenga, puede que no. Pero le quedan muchas cartas en el mazo. No es como que ya robó un montón. Así que me la voy a jugar. Aura. ¿Aura o Laura? Ok, se viene Mega Blaziken, ¿no? Pero igual le vamos a meter tarjeta roja. Para que pierda... Bueno, ya no, ¿no? Ya se quitó todas las manos. Nada, era mejor meter tarjeta roja. Bueno, me la jugué y no salió. Pues chat, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, loco? Así fue. Le voy a meter tarjeta roja porque me queda clarísimo que tiene mejora de fuego. Si no, no hubiese puesto energía acá ni cagando porque sabe que Stente está muertísimo, ¿no? Me imagino que lo sabe. Entonces vamos a meter tarjeta roja. Y si no le sale mejora de fuego, no puede pegar. Y si sí le sale, vamos a necesitar la segunda primarina. Porque le vamos a pegar 120, no está mal. Podría ser más, si tuviera el casco aventado. La pregunta es, ¿yo aguanto un golpe? Me curo 60, más 40 son 100, más 20, 120, ¿sí? Y se rinde porque le quité la mejora de fuego. Aguantaba un golpe. Me parece, me iba a quitar solamente 40 en total. Con las quemaduras. Bueno, igual y no, porque queda 140. No sé si aguantaba, chat. Hagan ahí las matemáticas. Tenía Lilia, tenía doble Indidi y la curación misma de Primarina. Y el siguiente turno me podría haber salido la otra Primarina. O la Primarina EX también me servía. Ok. Mazo psíquico. Empezamos turno 2 con Poplio. Buen inicio. Tenemos Profesor para robar. Tenemos el casco aventado que es muy importante tenerlo pronto. Y Megapidgio, tan rápido. Bueno, está bien, ¿no? Probar es importante, ¿no? Yo también les tengo pendiente la carta. Debo decir que me gustó mucho. No le tenía fe, pero es porque está mal. Está mal la carta, ¿no? Entonces, o sea, el texto está mal. Y viéndola bien, pues me parece interesante. Podría ser que sea la primera promo en ser buena, ¿no? Veremos. Ok, de momento, pues buen inicio, buen turno. No robó un chingo de cartas, pero tampoco... Pero algo robó, ¿no? ¿Está bien? Vamos Indidi y Helio. Vamos a dormir, ¿no? Si le duermo... Bueno, esto no debilita. Vamos a poner el casco para quitarme cartas de la mano. Porque tiene la pinta de que puede llevar doble copiona, ¿no? Duérmete, loco, por favor. Duérmete. No se despierta. Bueno, tenemos Primarina y tenemos Brion. Así que sí, aunque no salga el caramelo raro, sería solamente un turno, ¿no? Lo malo es que ese Giratina, pues ya está cargado, ¿no? Va a meter bramido y le va a meter energía. Lo que no me gustaría es retirar. Eso es lo único que no me gustaría. Tendría que tener como una especie de velocidad X, ¿no? Para quitar ese Pidgeot de ahí. Comunicación Pokémon. Supongo que tiene el caramelo raro ya, ¿no? Si lo pudiera dormir este turno sería muy bueno. Pero what the fuck, bro. ¿Puedo jugar el juego o qué?
¿Algo más? Maboy. Ya, gracias. Le quedan 6 cartas. ¿Qué cojones, loco? Me la voy a jugar, chat. Me la juego acá. Si tiene velocidad X, ya está. Porque es que no puedes tenerlo todo, ¿no? ¿Tendrá? ¿Por qué llevarías velocidad X? ¿O tiene coste de retirada 0 el Pidgeot? No, ¿verdad? Ok, es el Pidgeot normal. Ahuyenta. Bueno, no tiene nada. Podemos pegar alguito con Primarina ahora. Necesito robar básicos, loco. Unas Pokébolas timidinas no vendrían mal. Pero igual aguantamos. Lo malo es que me va a meter con Pidgeot. Me va a fastidiar. Y si meto Sabrina va a meter Sylveon, ¿no? Bueno, algo me dice que va a ir por Indeedee. Pero está bien, si lo hace no hay problema. Si lo hace no hay problema. Tenemos para que Primarina sobreviva, tenemos Lilia. Ya empezamos a pegar 100 más el casco 120. Podemos robar otro Indeedee sin problema. Además que tengo todo lo que necesito para ganar en la mano en realidad. Tengo Sabrina, tengo Helio. Así que si me debilita Indeedee no sería el fin del mundo. La verdad. Pero está raro su mazo. Me imagino que llevará un Mega y un normal, puede ser. No sé, no sé en qué situación querrías llevar ese Pidgeot. Para estar jodiendo, no sé, mandando la banca o algo así, ¿no? Pero me parece un poco useless este Pidgeot, la verdad. Vamos a ver qué hace. Ok, decide no usar la habilidad de Pidgeot. Buena decisión. Pero pues tenemos todo lo que necesitamos acá. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Y vamos a hacer esto. Y pegamos 100. Ok, estamos tranquis. Ahora, si de repente saca un rojo de la nada, pues ya estamos fuera, ¿no? Caramelo raro, ok. Ahí está el Mega Pidgeot. No, tiene coste 2 de retirada. Ok, vamos a ver cómo la gestiona, ¿no? Porque si debilitamos a Giratina, pues es meter Helio al Pidgeot y ya, ¿no? Y si no, pues tenemos a Sabrina también. Yo creo que ya fue. Es que ya perdió. Ahuyenta. A menos que cure. Pero es que solamente está alargando, está prolongando lo inevitable acá. Mete a Pidgeot. Ok. Entonces lo que voy a hacer es simplemente debilitar este Pidgeot y luego metemos Helio y Giratina y ya está, ¿no? Es que es useless esto. No sé, me parece muy useless. Copiona. Bueno, de momento no. Vamos a meter Professor. A ver si sacamos más básicos, ¿no? Ahí está. Dame Indeedee. Bueno, Poplio también me sirve. Poplio también me sirve. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a curarnos. ¿Cómo te pasarías la energía de Giratina hacia Mega Pidgeot? La verdad es que no tengo ni idea. Bueno, estamos full vida. Tiene que hacer tiempo con quizás Sylveon o algo así. Que lo puede retirar. Pues no. Ah, bueno, tiene Maya, ¿no? Uy, cuidado, porque si ya puede pegar, ¿te imaginas que saca 3 caras? Con Maya, ¿no? 100%. Esto es Maya de manual. Ahí está. Ok. Dale, loco, que ya llegó mi comida y tengo que ir a buscarla. Todo va a depender de esto. Solamente... Bueno, no, en realidad, aunque me quite toda la energía... Casi me quita toda la energía, pero igual... queda igual. Pero está buena la carta, ¿eh? Me parece interesante. Solamente que ha tenido mala suerte de que, pues... yo he salido mejor, ¿no?
Bien, GG's. Vamos a hacer un cortecito aquí porque tengo que ir a recoger mi comida. Para jugar una más quizás. Ok, última partida de la muerte. Para ya hacer la conclusión del mazo. Por lo menos yo lo he estado practicando ya 2 días con este mazo. Y bueno, ya tengo una opinión generada, ¿no? Así que bueno, justamente nos toca contra Altaria con Dusknoir, que va a ser un duelo de curaciones. Interesante. Lo bueno que soy yo segundo turno. Por lo que podríamos dormirle. Tenemos casco dentado, me gusta. Indeedee. Voy a intentar dormir acá. Y si él evoluciona o algo y... Y veo que no me sale Primarina, pues vamos a meter Sabrina para tener un turno extra, ¿no? Bien. Ya tiene el Dusknoir. No se despierta ese Swablu, eso es bueno. Tenemos Copiona. Hacemos la play de la muerte. Sí, porque realmente todas estas cartas ninguna me sirve. Voy a hacerlo. Porque esto es bien importante, pero no todavía. Yo creo que más para el final de la partida. Y esto va a ser una partida bastante lenta. Por todas las curaciones, ¿no? Ok, esto ya está un poco mejor. Vamos a hacer esto. Y pasamos. Duérmete. Chat, el canto en los Pokémon que tienen una evolución tocha para condición de victoria del mazo me parece que está muy fuerte, ¿ah? Que deja dormido así y luego te evolucionas y ya puedes pegar, ¿no? Eso está bastante bien. Felizmente no fue con este Altaria, sino ya estaría pegando, ¿no? Me parece raro que haya preferido este de acá. Supongo que pensó que yo iba a evolucionar, ¿no? Bueno, vamos a... Lo bueno es que eliminamos este Swablu, por lo que él realmente no va a tener 2 Altarias, ¿ok? Eso es bueno también. Y aparte ya sacamos un punto, que también es muy bueno. Tenemos ya la mesa establecida, la mesa perfecta con este mazo, que es, bueno, esto. Y pues ahora voy a colocar una energía aquí en Poplio, porque todavía no es necesario tener 3 aquí. Y empieza la fiesta. Yo me curo unos 60 por turno. Que igual me alcanza para sobrevivir, yo creo. Y él sí se cura toda la vida, ¿no? La cosa es que él tiene que llenar la mesa para que me pegue. Ahorita pega 70, bueno, ahora pega 100. Y va a tener otro. Parece que no. Bien, por lo que probablemente me cure aquí toda la vida. Le hacemos daño con el casco dentado, muy importante. Tenemos Primarina. Bueno, de momento vamos a aguantar. Me curo más de... Uf, muchísimo. Voy a quedar a 140... Bueno, muchísimo no, voy a quedar a 140. Puede tener rojo y me la lía. Últimamente he visto que les gusta mucho utilizar rojo con Altaria para pegar 150. Pero tendría que tener un básico y rojo. Entonces no está tan fácil. Probablemente aquí cure con Dusknoir. Caramelo raro, ok. Bueno, me va a estar pegando de a 100. Brecha negra. Lástima que se queda a 10. ¡Ah! ¡Qué paja! Pensé que se moría, loco. El Dusknoir. Bueno, vamos a necesitar a nuestra segunda Primarina, ¿no? Lilia. Bueno, esto realmente me ayuda un montón porque me vuelvo a curar toda la vida. Duelo de curaciones. Duelo de curaciones de la muerte, chat. ¿Qué opinan al respecto? Seguimos cargando a Poplio. Ya quedan 5 cartas, así que no debería de tardar demasiado en conseguir, pues, la segunda Primarina. Justamente le pego 120 en total, o sea, 100 con mi ataque y 20 con el casco dentado, por lo que su Dusknoir queda con 10 de vida, ¿no? Se vuelve a curar todo.
Pero ya tenemos 2 puntos. Ojito ahí, que me puede salir Sabrina o algo así. Estaría bastante bien. Casco dentado, ok. Vamos a ver qué robamos. Pega mucho menos ahora su Altaria. De hecho, cubrimos prácticamente todo el daño. Así que yo creo que le vamos a ganar en la a curaciones, ¿no? Y ya tenemos la segunda primarina. Bien, yo creo que ese es GG's. Ya no va a poder aguantar tanto. ¿Verdad? Yo le voy a pegar para que tenga que usar a Dusknoir ya. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Ok, se queda 10 de vida. Esta es su última curación. No tiene otros básicos porque no le debilitamos el Swablu, le debilitamos el Dusknoir. Y en teoría debería de llevar un Indeedee, pero parece que no lo lleva. Lo cual está bastante bien. Así que yo creo que ya hemos ganado. Vamos a seguir curando. La Lilia fue clave, la verdad. Hubiese podido aguantar si no hubiese salido Lilia ahí. La verdad es que no lo sé. Incluso podría poner este para ser más atorrante. Y seguirme curando. Y ya estaría, ¿no? Ahora, si busca la forma... Bueno, tenemos Helio para el siguiente turno, sí. Ya está. Bueno, ya no puede curarse más. Si se cura, pues ganamos. Y... de hecho que sí llevaba el Indeedee, solamente que no le salió a tiempo. Eso también fue muy clave, ¿verdad? Que no le saliera Indeedee. Porque pega menos Altaria, ¿no? Ahora pega 100, no es suficiente. Me imagino que va a... no, pues... GG's. Bueno, vámonos a la conclusión del mazo, chat. Gente, conclusión del mazo. Definitivamente me gusta que este tipo de cartas como Primarina, que anteriormente no se usaban para nada. Sé que había un mazo por ahí que se quería intentar de Primarina, pero se briqueaba mucho, no era tan bueno. La verdad es que no era nada bueno, por eso se intentó jugar, pero no cuajó y ya nunca más se vio. Y yo siento que con este mazo, a pesar de que solo llevamos energía de agua, no vamos a atacar con Indeedee por toda la curación que tenemos y los recursos que tenemos en esta baraja. Podemos orientar la partida a aguantar muchísimo e ir desgastando. Incluso se dieron cuenta que contra los Oricorios no fue necesariamente un problema. Siento que sí sería un problema si por ejemplo enfrentáramos a Magneson con Oricorio. Ese mazo sí te haría full counter porque pues no lleva cartas EX, entonces es más complicado. Aparte Magneson pega mucho. En general me ha gustado el mazo, siento que está bastante bien. Sin embargo, lo veo un poco inferior a los otros mazos que les he traído de Stall con Indeedee, como el Oricorio con Giratina o Mega Altaria con Dusknoir, ¿no? Pero me parece que si te gusta Primarina, tienes las cartas raras y tal, y la quieres jugar, creo que te vas a divertir con este mazo, así que dale una probadita y me dices qué opinas. Si tuviera que calificarlo, le pondría una B- tirando para C. Habría que probar más, pero como ya saben, tenemos 2 semanas que no va a haber Ranked, así que estas partidas van a ser más por diversión que otra cosa. Espero que te haya gustado el video de hoy y no olvides darle like a este video, suscribirte y te voy a estar dejando por acá 2 nuevos videos para que le eches un vistazo. Nos vemos en la próxima. Chao.